Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este su canal Dragón Dorado Games. Aquí está la iguana. Saluda iguana. Hola. Y como ya me habían pedido en este tutorial, vamos a hablar un poco de la nueva manera de armar. Y déjenme decirles que después de la actualización tenemos muchas maneras de armar. Ahora lo que tenemos que procurar es combinar los combos. Y son prácticamente lo esencial, son 4 personajes que vamos a utilizar. Es el Lavamancer, la Cazadora, Eevee-2 y Monje, ¿no? Esos 4 personajes vamos a estar ocupando. Es muy importante que ahora ustedes encuentren estos mods como ya habíamos visto en un video anterior. Si no, les dejo aquí el video de cómo subirle el poder a sus defensas utilizando la Buff Beam o la Boost Aura. Entonces vamos a empezar a armar con nuestra Buff Aura. Aquí está la Boost Aura. Y les voy a enseñar cómo lo tenemos. Este es uno de los medallones que tienen que ustedes encontrar. Juntar Diversity Servo, Diverse Power Servo y Critical Damage Servo. Estos 3 mods van a ser muy importantes. Y pónganle mucha atención a Diverse Power Servo, que es el que nos va a ayudar mucho con otras defensas, ya que este nos va a ayudar mucho a subirle el poder a las defensas. Incluso hasta podemos hacer que nuestra Reflect Beam regrese casi a la normalidad como estaba antes, que eso ya se los mostraré en otro video. Entonces vamos a iniciar con esta base. Aquí está. A esta yo le puse de Shards la Boost Power para que le dé un poquito más de poder a las defensas. Le agregué Destruction y yo en este caso le puse Defense Critical Damage. Le pueden poner si quieren un más Destruction o Destruction para que le dé un poquito de poder, ¿no? Yo aquí le estaba poniendo un poco de daño crítico, que también ayuda bastante. Y enseguida en la parte de enfrente vamos a poner la bomba. La bomba de la cazadora yo la tengo arreglada con esta triada nueva. Solo que es un poco diferente. Miren. Aquí el mod que va a cambiar va a ser el tercero, miren. Tenemos otra vez Diverse CD Servo, Diverse Power Servo y Diverse Critical Servo. Entonces observen, Diverse CD Servo dice que nos va a incrementar el daño crítico. Aquí dice que más 11%, yo lo tengo a nivel 8, todavía no lo subo a 10. Con cada defensa que esté alrededor de nuestra defensa. Diverse Power Servo, ese es el que les digo pongan mucha atención porque le va a aumentar el poder a la defensa 3686 por cada defensa que esté alrededor. Entonces imagínense, si nosotros tenemos 5 defensas alrededor diferentes, estaríamos multiplicando esto por 5. Entonces pónganle mucha atención a este mod porque es ahora en adelante, es uno de los más importantes del juego. Y Diverse Critical Servo es por ejemplo aquí que le da más chance de crítico por cada defensa, entonces 6.13%, yo que lo tengo en 8 por cada defensa. Entonces acuérdense, si tengo 5 defensas multipliquen 5 por esta cantidad, ¿no? Yo a esta le estoy poniendo pues todo el daño posible, le estoy poniendo más Destruction, lo tengo Gilded y aparte Defense Rate porque pues ya saben que la velocidad es importante. Lo que pueden hacer aquí es poner enfrente una bomba. Puede ser así. O si tienen una oleada difícil, que digan necesito hacer mucho daño, hay una oleada de ogros por ejemplo, le van a poner 2 de estas. Yo les recomiendo que siempre pongan primero estas, después de la boost, porque estas ocupan bastante espacio aquí para armar. Y si ustedes ponen primero otras defensas, puede que les cueste mucho trabajo armar, ¿no? Después vamos a poner, y aquí empieza lo bueno, el veneno. El Proton Beam yo lo tengo así, miren. A mí afortunadamente me salió un Tenacity de 10 y se lo puse. Con este estoy logrando que no me la electrocuten. Poison Servo, que esto es lo importante. Yo quiero que esta defensa haga veneno. Y le pongo velocidad. ¿Por qué le pongo velocidad en mod? Porque le estoy poniendo una velocidad aquí en los shards.
Cuando yo tengo doble velocidad, estoy evitando que los enemigos de hielo me congelen la defensa. Entonces, Defense Rate Servo, acá en Mod y en Sharp Defense Rate. Recuerden, si quieren un video de cómo manejar a los enemigos de hielo, aquí les voy a dejar un link para que le den una checadita. Y esto es importante, miren, le estoy poniendo Destructive Pylon para que le den poder extra a todas las defensas que están alrededor. Y Frosty Beams, esto hace que se congelen los enemigos. Esto es muy importante. Entonces, si se fijan, con esta defensa ya tenemos dos elementos. Podemos congelar y podemos envenenar. Entonces lo que ustedes van a hacer es ponerle aquí adelante, justo donde se pueda. La van a tocar. Mira, antes de empezar, observen. Tiene 3.4 millones de daño, ¿no? Esto es porque el aura le está dando un poco de poder. Y si se fijan aquí afuera, solita tiene 2.4 millones. Entonces con el boost aura prácticamente le aumentó 1 millón, ¿no? 3.4. Vamos a ponerle el veneno lo más cerca que se pueda. Y van a hacer una V, una V. Llegan hasta acá, se van hasta adelante. Y ahí está, ¿no? Esta defensa lo que está haciendo es que, aparte de que está actuando como una defensa más para los chances que le estamos dando con los mods de Divers, aparte el Destructive Pylon le está dando fuerza, y aparte le está dando fuerza también la Boost Aura. Entonces miren ahora cómo está. Ya tiene 5.6 millones, o sea, prácticamente casi lo doble. Ya casi llega a 6 millones de daño, ¿eh? Y eso que yo no la tengo al máximo, ¿eh? O sea, todavía no la subo a lo más que se puede. Entonces ya tenemos esta estructura. Aquí lo que nos va a permitir es tener un rango alto de veneno. Todo esto es una superficie de contacto grande, que los enemigos cuando vengan caminando, toda esta zona les va a afectar el veneno, ¿no? Y ahora aquí viene la gracia. Vamos a agregar. Miren, yo tengo así esta Flame Aura. Esta bandera yo la tengo así porque yo quiero que le haga daño a los de hielo. Lo que ustedes pueden hacer es hacer lo mismo que yo hice con la bomba. Ponerle así estos mods: el Divers CD Servo, Divers Power Servo y Divers Critical Servo. Pueden hacer lo mismo con esta flama, y esta flama se va a hacer muy poderosa también. Digo, yo en esta ocasión estoy utilizando esta porque la pongo anti-hielo, pero también quiero hacerme un nuevo medallón igualito que el otro para que también le dé más poder a la flama, ¿no? Entonces aquí yo la tengo así, más Destruction, Defense Rate doble para lo de hielo. Le agregué el Anti-Frost, que es anti-hielo, y Frosty Boom para que los de hielo exploten y hagan más daño, ¿no? Y Deadly Strike se lo puse para que pues tenga un tamaño considerable, ¿no? Bastante grande. Entonces miren, pongo automáticamente mi defensa, y si se fijan ya están actuando las demás defensas. Tanto esta le está dando poder como el Destructive Pylon también, ¿no? Entonces si observan la bomba ahora, ya tiene 6.7 millones, amigos. Nada más por haber colocado esta defensa. Esta ya subió a 6.7, ¿se fijaron? Que estaba en 5 millones y ahora está casi en 7 millones. Ahora le pueden poner a nuestro amigo el Lavamancer, que también es de los más importantes, para hacer el combo aceite y fuego. Aquí ya tenemos el fuego. Ahora vamos a ponerle el aceite. Entonces miren, el aceite, lo recomiendo armar así. Es el Oil Geyser. No le hagan mucho caso a los mods porque yo todavía no lo tengo al 100%. Pero es muy importante que le pongan rango y velocidad. Si se fijan, yo tengo Defense Rate Servo de 2, Defense Rango de 9, que les digo, yo apenas lo estoy armando. Y en el tercer espacio, el antirrango, ese no le hagan caso. Ese ustedes le pueden poner pues que haga más daño, ¿no? Le pueden poner un Power Servo, o le pueden poner el Divers Power Servo, lo que ustedes quieran. Pero miren, con rango y velocidad está bien. Y si tienen mucha suerte, le ponen un Tenacity de 10 y queda perfecto, porque pues así nunca se la van a electrocutar. Del lado izquierdo yo le estoy poniendo Deadly Strikes. Deadly Strikes para que nos haga esto de aumentar el tamaño
Y le estoy poniendo Oil Entrapment, que incrementa la lentitud que provoca el aceite del geyser 15%. Y este que se llama Oil Spill, que le da un 30% de chance de stunear a los enemigos por 2 segundos. Y ese es lo que estoy utilizando ahorita. Entonces lo ponen aquí enfrente. Así. Ese doctorcito. ¿Qué pasó? Aquí lo ponen enfrente. Ahí está. Fíjense que esté por lo menos la mitad del círculo dentro de esto. Y observen, ya con agregar esta defensa, ya tenemos 7.39 millones. O sea, ya nos estamos acercando a los 8 millones. Aquí está. Ya tenemos el aceite, el fuego. Ya tenemos ahorita el veneno y hielo. Y le pueden agregar aquí una fisura. Esta fisura lo que tiene de especial es lo siguiente. Yo le estoy poniendo igual la tríada como les dije. Diversity Servo. Tengo mi Divers Critical Servo, que lo voy a cambiar por el Divers Power Servo. Eso se lo voy a cambiar por un Divers Power Servo para que dé un poquito más de poder. Y Ember Mount Flames, que esta sirve para que los enemigos se quemen aunque estén fuera del fuego, ¿no? Y lo mismo le puse la tríada buena, la de Defense Rate, Deadly Strikes y Destruction en Shots. Y Ember Mount Flames lo que nos permite es que una vez que el enemigo está aquí y se quema, conforme vaya caminando y esté fuera del lugar, se va a seguir quemando. Entonces se va a seguir quemando y le va a seguir haciendo daño aunque esté fuera de las defensas. Eso ayuda mucho. Y miren, ya con este cambio nuestra defensa ya está en 8.4 millones. Entonces se dan cuenta cómo esto es bastante poderoso. Y por último le pueden poner aquí la Weapon Manufacture. Esta la pueden poner aquí tocando el punto de atrás, aquí. Y esta nos va a complementar, si la tenemos de tierra, con el veneno de la Proton. Entonces se las voy a enseñar. Yo ahorita no la tengo con tierra porque me estoy haciendo una con tierra y una con veneno. Pero les voy a mostrar cómo la tengo. Miren, Stunning Revelation para que paralice con daño mágico. Defense Rate para que tenga buena velocidad. Me estoy poniendo otro Defense Rate en Shard para que los de hielo no tengan problemas con ellas. Deadly Strikes para que esté grandota. Y le puse un poco de Vampiric Empire. Esto lo pueden cambiar ustedes también si quieren por un Destruction. Y los mods, aquí hagan cuenta que tengo el de tierra, ¿no? El de tierra como que tengo acá. Hagan de cuenta que lo tengo como de tierra, así como está porque este es el que estoy guardando para hacer uno igualito pero de tierra. Entonces aquí ya tienen la petrificación con tierra veneno. Tienen tierra hielo, que es otro combo. Tienen aceite y fuego, que es el tercer combo. Y aquí ya tienen 3 combos. Y por haber puesto observen cómo sube nuestra defensa, ¿no? Ya 8.4 millones. Y si llegan a tener problema con cyborgs, que de este lado vengan cyborgs, pueden poner su Reflect Beam aquí adelante para que proteja. Y yo a veces le lanzo una aquí al centro, porque así conecto nuestra Boost Aura con esto y pongo una defensa más para que dé poder acá, ¿no? Entonces miren cómo está esto ahorita. Prácticamente tiene 10 millones de daño. Entonces vamos a poner a nuestro personaje principal, con el que estamos peleando, así disparando y todo. Entonces miren, vamos a suponer que le subimos una estrella a la Boost Aura. Vamos a suponer que tenemos una estrella en esta y una estrella en esta. Observen el daño que hace ya. 20 millones, amigos. Observen esto. Cada estrella que ustedes le suban a esto va a subir muchísimo. O sea, aquí tenemos 40 millones simplemente de estas dos bombas. Y agréguenle el porcentaje del combo petrificación, el porcentaje del combo
de fuego con aceite y el de hielo con tierra. Entonces todos esos porcentajes se van a sumar y van a hacer que estos 20 millones realmente, en realidad estemos hablando de unos 60 millones, 50 millones de daño. Entonces miren, le suben 3 estrellas y esto ya queda de 41 millones. Es un escenario bastante lógico, ¿no? Ponerle aquí 4 estrellas, a lo mejor esta con 2, y ya tendríamos aquí 53 millones por cada una. O sea, ya tenemos acá 100 millones por segundo. Y esos 100 millones, acuérdense que hay que agregarle los porcentajes de los combos. Entonces, aquí estamos hablando de bastantes millones de daño, más los millones de daño de la flama, de la fisura, de la Weapon Manufacture, que aproximadamente está haciendo alrededor de 2 millones también por segundo. Y el daño de la Proton Beam, que también es importante. Entonces, esta es una de las maneras de armar que les va a gustar bastante. Ahorita les voy a poner un clip que estamos jugando en el piso 820, entonces para que se den cuenta que en un piso alto sí se puede controlar a los enemigos. Digo, este es un ejemplo, hay miles de maneras de armar nuevas. Yo creo que les voy a sacar un video de cada una porque son muchas, pero esta es una de las más importantes. Recuerden, si no hay cyborgs pueden quitar esta, o nada más poner simplemente una sola aquí adelante y ya con eso se alivianan, ¿no? Pues bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Recuerden regalarnos un like si te gusta y te es útil. Suscríbete a nuestro canal y les voy a dejar con la iguana para que les mande saludos. Gracias amigos. Y bueno amigos, estamos en el piso 820. Vamos a hacerles la demostración. Aquí tenemos una línea de enemigos grandes, unos ogros. Y estamos armando así similarmente como lo habíamos visto, ¿no? Tenemos 2 bombas al frente. Les puse 2 bombas porque es una línea de enemigos de ogros. Tenemos nuestra aura, como lo habíamos visto. Nuestra Proton Beam con veneno. La Weapon Manufacture tiene tierra. Como pueden ver aquí, está haciendo bastante daño. Cada bomba está pegando bien. Tiene una Flame Aura y una Electric Aura para acompañarlo, para que vayan haciendo la sumatoria. Y también le puse atrás una víbora. Son defensas baratas para que las tenga alrededor, y acuérdense que cada defensa que tenga cerca va a subir más de poder. Entonces miren, así ya está armado. Y vamos a dar la vuelta para que vean más o menos cómo está. Aquí es lo similar, ¿no? La misma estructura, nada más un poco de variantes. Pero miren cómo los enemigos van a llegar caminando. Miren cómo se van deteniendo las corredoras por la tierra que tiene la Weapon Manufacture combinada con el veneno. Observen cómo al frente tiene una de aceite. Entonces cuando se prenden en el aceite y el fuego, miren cómo automáticamente todo el combo se combina, miren. ¿Ya vieron? Se incendia y ¡pum! Explotan. Miren, son enemigos grandes, estamos hablando de que pues ya tienen mucha vida, estamos en un piso bastante alto. Y observen cómo quedan petrificados y se combina también el combo de aceite-fuego. Miren, se incendia el enemigo, automáticamente pierden defensa y les hacen más daño a tus defensas. Observen también cómo se petrifican. Y sirve bastante bien, ¿eh? Digo, ahorita nos están atacando aquí los aéreos, pero observen cómo sí son efectivos. Estamos en el piso 820. Y sí logramos detener a los enemigos. Aquí estoy recuperando un poquito los defensas como estaban antes. Ah, me mataron. Pero vean que lo que tenemos que hacer ahora es combinar los combos para que no haya ningún problema y podamos hacer lo más daño que se pueda. Sobre todo estos enemigos que ya son muy grandes. Y recuerden que también pueden utilizar a la víbora, ¿no? La mística para paralizarlos y que se peleen entre ellos y también permanezcan más tiempo encima de las defensas, ¿no? Para que les hagan daño. Pues bueno amigos, espero que este video les haya gustado, este tutorial, y no olviden darnos un like, comenten qué otro tutorial les gustaría ver en el canal y les mando un abrazote. Nos estamos viendo en siguientes videos, gracias. Y la iguana le manda un saludote a Alexis Medina, a Ozzy
Y a El Foco. Dice, hola, soy Angelito de PC4. También a De Ubal y a Diego S. Ortiz. Gracias por andar aquí, compartir los videos, darle like y les mando un fuerte abrazote. Nos estamos viendo en los siguientes videos. Gracias, amigos.